74 años de vida. Y jamás imaginé que sería humillada por mi propia hija, el día de mi cumpleaños, en mi propia cocina. Pasé horas preparando aquel pastel de chocolate que tanto amaba cuando era niña. El mismo pastel que antes hacía brillar sus ojos. Ahora solo soy una molestia. Una vieja que ella tolera por obligación. Pero lo que dijo, frente a todos, fue más que crueldad. Fue un golpe directo al alma. Me das pura vergüenza, mamá. Las palabras resonaron como una bofetada en la cara. Sentí la sangre subir, el corazón retumbando en mis oídos, y antes de que el silencio me tragara, hice lo que nunca creí capaz de hacer. Tomé el pastel y lo lancé, con tanta fuerza que el sonido de la masa golpeando su rostro cortó el aire y todos se quedaron inmóviles. Lo que quedó en la cocina no fue el aroma del chocolate, fue el sabor amargo de la vergüenza que, en ese instante, cambió de lado. Era un martes común cuando desperté esa mañana. El sol entraba por la ventana de la cocina mientras preparaba el café, como lo he hecho por tantos años que ya perdí la cuenta. Mis dedos, un poco temblorosos por la artritis, sostenían la cucharita de azúcar. 2 cucharaditas, siempre 2. Algunos hábitos nunca cambian, incluso cuando todo alrededor parece estar desmoronándose poco a poco. Carmen, mi hija, había prometido que vendría por mí para almorzar juntas. «Mamá, es tu cumpleaños. Vamos a hacer algo especial», me había dicho por teléfono unos días antes. Sentí esa punzada de alegría en el pecho, ¿sabes? Esa sensación tonta de niña que todavía vive dentro de una, incluso después de tanto tiempo vivido. Pasé toda la mañana arreglándome. Elegí el vestido azul marino, ese que siempre le gustó. Me puse un poco de lápiz labial discreto, me peiné con cuidado. Me miré en el espejo e intenté ver a la mujer que una vez fui. Todavía estaba ahí, en algún lugar detrás de las arrugas y los cabellos blancos. Cuando Carmen llegó, yo ya estaba lista desde hacía más de 1 hora. Siempre he sido así, demasiado puntual, demasiado ansiosa. Entró sin tocar, como siempre hace, y apenas me miró. «Mamá, ¿ya estás lista? Tengo prisa», dijo mientras revisaba su celular. «Sí, mija, qué bueno que viniste por mí. Estaba muy emocionada de pasar tiempo juntas». Ella suspiró, ese suspiro que conozco tan bien, que significa que dije algo que la molestó. Pero ¿qué tenía de malo estar feliz de ver a mi propia hija? «Vámonos ya, el restaurante tiene horario reservado». En el carro traté de hacer conversación. Le pregunté sobre su trabajo, sobre Roberto, su novio. Respuestas cortas, siempre viendo el celular cuando se detenía en el semáforo. Yo me quedaba ahí, en el asiento del pasajero, sintiéndome como un mueble que alguien necesita cargar de un lugar a otro. El restaurante era bonito, de esos que a ella le gustan. Un poco caro para mi gusto, pero ¿qué importaba? Era mi cumpleaños y ella estaba haciendo un esfuerzo. O al menos eso era lo que quería creer. «Mamá, escoge rápido qué vas a comer. Tengo una junta a las 3. Junta. Siempre tenía alguna junta, algún compromiso más importante. Elegí un platillo sencillo, ella pidió algo elaborado y siguió en el celular durante toda la comida. Yo comía despacio, tratando de hacer que ese momento durara más. Cuando eres vieja y vives sola, cualquier compañía vale oro, aunque sea una compañía distraída. «Carmen, quería platicarte algo. ¿Sabes esas clases de pintura que empecé? Me están gustando mucho. La maestra dice que tengo talento para...» «Mamá, por favor. ¿No ves que estoy trabajando?» «Trabajando. En mi cumpleaños. En nuestro almuerzo». Me tragué las palabras junto con el último bocado y nos quedamos en silencio hasta que ella pagó la cuenta. «Ahora vamos a la casa a tomar café y comer el pastel que hice», le dije cuando salíamos del restaurante. Ella dejó de caminar. «¿Qué pastel, mamá?» «El pastel de chocolate que siempre te gustó. Pasé toda la mañana haciéndolo. ¿Te acuerdas cómo te encantaba cuando eras chiquita?» Vi algo extraño pasar por su cara, una mezcla de irritación y... ¿pena? «Mamá, no puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que regresar a la oficina». «Pero es mi cumpleaños, mija. ¿Solo un ratito?» Ella suspiró otra vez, pero aceptó. En el camino de regreso a casa, yo sentía una alegría pequeña y tímida creciendo en el pecho. Íbamos a tomar café juntas. Ella iba a probar mi pastel. Tal vez podríamos platicar de verdad. En casa, corrí a la cocina a preparar todo.
Puse el mantel bonito en la mesa, saqué las tazas buenas del armario, esas que solo uso en ocasiones especiales. Preparé el café fresquito, con ese aroma que siempre hace la casa más acogedora. ¿Y qué ocasión más especial que el cumpleaños de una madre compartido con su hija? El pastel estaba hermoso. 3 capas de chocolate, betún cremoso, esos detalles que solo una madre hace con amor. Me tardé en decorarlo. Quise que quedara perfecto para ella. «¡Qué pastel tan bonito!, ¿verdad, Carmen?», pregunté cuando lo puse en la mesa. Ella lo miró e hizo una mueca. «Mamá, sabes que estoy a dieta. ¿Por qué hiciste un pastel tan grande? Pensé que te gustaría. Es tu favorito desde pequeña». «Ya no soy una niña, mamá. Tengo que cuidar mi peso, mi apariencia. Tengo una imagen que mantener en el trabajo». Sentí como si me hubiera echado agua fría a mi alegría. Pero respiré hondo y le corté un pedacito de todas maneras. «Solo un pedacito, mija. Es mi cumpleaños». Fue entonces cuando explotó. «¡Ay, Dios mío, mamá! ¿De verdad no entiendes? Vine aquí solo porque es tu cumpleaños, pero tú sigues forzando las situaciones. Este pastel, esta mesa toda arreglada, tú haciendo drama porque no me puedo quedar mucho tiempo. Me das pena con esas actitudes de viejita necesitada». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. «Viejita necesitada, me das pena, en mi cumpleaños, en mi casa». Después de haber pasado toda la mañana haciendo un pastel con amor para ella, siguió gritando, diciendo cosas sobre cómo yo era pegajosa, sobre cómo ella tenía su propia vida que cuidar, sobre cómo yo necesitaba ubicarme, de que ella ya no era una niña. Me quedé en silencio, completamente en silencio, viendo el pastel que había hecho con tanto cariño, escuchando a mi única hija humillarme el día de mi cumpleaños. 72 años, y ella llamándome viejita necesitada. Por unos segundos, todo se quedó en silencio dentro de mi cabeza. Era como si el mundo se hubiera detenido. Oía su voz, pero las palabras ya no llegaban hasta mí. Había una especie de zumbido en mi oído y una sensación extraña en el pecho. Respiré, una respiración larga y profunda, y entonces algo dentro de mí se rompió, sin pensar, sin planear, sin siquiera entender lo que estaba haciendo. Me acerqué a la mesa y tomé el pastel. Ese pastel que había hecho con tanto amor, con tanta esperanza, de un momento especial entre madre e hija, y se lo aventé en la cara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella se quedó ahí parada, con chocolate escurriéndole por la cara, por el cabello, por la ropa de trabajo que era tan importante para la imagen que necesitaba mantener. Yo misma me asusté de lo que había hecho. 72 años vividos, y nunca había reaccionado así. Nunca había perdido el control. Siempre fui la madre comprensiva, la que se tragaba las ofensas, la que pasaba por alto los malos tratos. Pero en ese momento, viéndola con chocolate en la cara y esa expresión de shock total, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una extraña satisfacción. «Mamá, ¿tú me aventaste el pastel?». Su voz salió medio ahogada, como si no pudiera creer lo que había pasado, como si fuera imposible que su mamacita, la viejita necesitada, hubiera reaccionado de esa manera. «Te lo aventé», respondí con una calma que me sorprendió. Se quedó unos segundos nada más mirándome, con pedazos de betún goteándole en el piso de mi cocina. Después empezó a gritar otra vez, pero esta vez era diferente. Ya no era la hija irritada regañando a la mamá, era alguien que había perdido el control de la situación. «¿Te volviste loca? Mira lo que me hiciste. Tengo que regresar al trabajo. ¿Cómo voy a explicar esto?». «Vas a tener que buscarle», le dije, todavía con esa calma extraña. «Después de todo, eres adulta, ¿no? Tienes tu propia vida que cuidar». Usé sus palabras, aventadas de regreso como pedazos de mi pastel. Corrió al baño, tratando de limpiarse, maldiciendo en voz alta. Yo me quedé en la cocina, viendo el desastre que habíamos hecho. Chocolate en la pared, en el piso, pedazos de pastel regados por todas partes. ¿Y sabes qué? No sentí ni una pizca de arrepentimiento. Cuando salió del baño, todavía con restos de chocolate pegados en el cabello, me miró de una manera que nunca había visto antes, como si estuviera viendo a una extraña. «Me voy. ¿Y tú te vas a quedar ahí pensando en lo que hiciste?». «Sí, voy a pensar», respondí. Tomó su bolsa y salió dando un portazo. Oí su carro arrancando con fuerza,
las llantas haciendo ruido en el asfalto. Me quedé sola en mi cocina desordenada, en mi cumpleaños número 72, después de aventarle un pastel en la cara a mi hija, y por primera vez en muchos años, sonreí. Los días que siguieron fueron extraños. Carmen no dio señales de vida, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera dejado de existir para ella, lo que, pensándolo bien, tal vez era exactamente lo que ella quería desde hacía mucho tiempo. Me senté en la sala, en esa silla donde siempre me siento a ver televisión, y mis ojos se posaron en la fotografía enmarcada encima de la mesita de centro. Carmen a los 5 años, sonriendo sin dientes, cargando un helado que le había comprado en una tarde de domingo en el parque. «Mami, me duele mucho», decía entre sollozos cuando se cayó del resbaladero, señalando sus rodillas raspadas. «Yo te voy a cuidar, mi amor. Mami siempre te va a cuidar. Mami siempre te va a cuidar». Qué extrañas suenan esas palabras ahora. Me acordé de cuando tenía 12 años y llegó de la escuela llorando porque las compañeras se habían burlado de su uniforme usado. Yo trabajaba en una fábrica de telas, con las manos ásperas de tanto manejar telas, pero siempre encontraba energía para cuidarla. «Mami, ¿por qué no podemos comprar ropa nueva como las otras niñas?» Esa noche me quedé despierta hasta tarde arreglando ese uniforme. Le cosí pequeños detalles, le bordé sus iniciales en la bolsa. Al día siguiente, cuando se lo puso, le brillaron los ojos. «Mami, quedó padrísimo. Ahora nadie tiene uno igual al mío». Me abrazó fuerte antes de salir a la escuela. Pensé que le había enseñado que el amor vale más que el dinero. Pero, ¿de verdad le enseñé eso? Caminé hasta el cuarto y abrí el ropero. Ahí estaba la caja de zapatos con los recuerdos. Dentro estaba todo. Los dibujos de Carmen pequeña, las cartitas, algunas fotos, una composición de 5º grado sobre la persona que más admiro. Era sobre mí. «Mi mamá es la persona más fuerte que conozco», decía la composición. «Ella nunca se rinde, aunque las cosas se pongan difíciles. Quiero ser igual a ella cuando crezca. Igual a mí, a la viejita necesitada que le da pena». Cerré la caja y la guardé otra vez. Regresé a la cocina y me preparé un té. La mesa todavía tenía el mantel bonito de mi cumpleaños. No tuve valor de quitarlo. Me acordé de la noche que tuvo fiebre alta a los 8 años. Me quedé despierta toda la noche cuidándola. «Mami, no te vayas», murmuraba en medio de la fiebre. «Nunca, mi amor. Mami se queda aquí contigo siempre. Siempre». Qué palabra tan peligrosa. Cuando se mejoró, me dibujó una tarjeta. 2 figuras de palitos tomadas de la mano debajo de un sol amarillo. «Para la mejor mamá del mundo», estaba escrito. Fue en la universidad que las cosas empezaron a cambiar. Carmen consiguió una beca en una universidad buena. Me sentí orgullosa. Pero junto con las oportunidades vino un mundo nuevo, y poco a poco me fui haciendo pequeña en su vida. «Mamá, ahora es diferente. Tengo responsabilidades, compromisos. Ya no puedo estar viniendo acá cada semana». Entendí, o traté de entender. Lo que no esperaba era que construyera su vida como si yo fuera un obstáculo. La tarde pasó lenta. Hice un pastel de elote, no porque hubiera alguien para comerlo, sino porque el olor de la casa con pastel en el horno me tranquiliza. Llegó la noche y Carmen no llamó. Ya era el 7º día. Parte de mí esperaba que apareciera a pedir disculpas, pero otra parte, una parte que estaba creciendo, ya no quería eso. Porque no fue un malentendido, fue una verdad cruda. Ella me ve como una viejita necesitada que le da pena. Antes de dormir, miré la foto en la mesita de noche. Una foto nuestra de hace 5 años, abrazadas, sonrientes. En esa época todavía fingía bien. O tal vez yo no quería ver las señales. 72 años de vida, y estaba descubriendo que conocer a una persona, aunque sea tu propia hija, es un proceso que nunca termina. Y a veces los descubrimientos duelen más de lo que imaginamos poder soportar. Pero soporté el pastel en su cara, y estoy soportando estos días de silencio. Tal vez soy más fuerte de lo que pensaba. 2 semanas después del incidente, algo dentro de mí había cambiado definitivamente. No era enojo, no era dolor. Era una especie de claridad fría, como cuando la neblina se disipa y por fin puedes ver el camino hacia adelante. Carmen seguía sin dar noticias. ¿Y sabes qué? Dejé de esperar.
Desperté una mañana de jueves con una sensación diferente. Me levanté más temprano que de costumbre, preparé mi café y me senté en la cocina, pero esta vez no miré el mantel bonito en la mesa. No sentí esa punzada de tristeza de siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Tomé un papel y una pluma y empecé a hacer una lista. No una lista del súper o de quehaceres de la casa, una lista diferente. Escribí arriba, cosas que siempre quise hacer. Parece una tontería, ¿no? Una mujer de 72 años haciendo lista de sueños como si fuera adolescente. Pero por primera vez en décadas sentí que tenía permiso de soñar con cosas solo mías. Aprender a pintar paisajes, escribí primero. Esas clases de pintura que había empezado y que Carmen interrumpió con su desinterés en el restaurante. Viajar a la playa, escribí después. Siempre quise conocer el mar, pero nunca tuve dinero u oportunidad. Ahora tenía una pequeña pensión. Y más importante, ya no tenía a nadie que me dijera que era una tontería. Plantar un jardín de rosas, continué. Siempre amé las rosas, pero Carmen decía que daban mucho trabajo, que atraían abejas, que no valía la pena. Dejé de escribir y miré la lista. 3 cosas sencillas, 3 deseos que había guardado por años porque siempre había algo más importante, alguien más importante que cuidar. Pero ¿quién me estaba cuidando a mí? Doblé el papel y me lo guardé en la bolsa del delantal. Me levanté de la mesa y me fui a bañar. Elegí ropa bonita, no la más bonita, solo ropa que me hacía sentir bien. Me peiné con cuidado y hasta me puse lápiz labial. No porque fuera a encontrarme con alguien especial, porque yo era alguien especial. Salí de casa por primera vez en 2 semanas sin un destino específico. Solo caminé por las calles del barrio, observando cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca había visto realmente. La panadería de la esquina tenía macetas con flores en la entrada. Macetas hermosas con geranios rojos y blancos. Entré y compré pan, pero también pregunté por las flores. ¿La señora quiere llevarse plantitas?, preguntó don Juan, el panadero. Mi esposa las hace. Son fáciles de cuidar y florecen todo el año. Compré 3 plantitas, pequeñas, delicadas, pero llenas de potencial. Como yo, pensé. Seguí caminando y pasé frente al Centro Cultural del barrio. Había un cartel en la puerta. Curso de pintura para principiantes. Grupo de la mañana, plazas abiertas. Anoté el teléfono. En la plaza principal, me senté en una banca y observé la vida pasar a mi alrededor. Niños jugando, mamás corriendo detrás de ellos, jóvenes de novios, viejitos jugando dominó. Vida. Sencilla, cotidiana, pero vida. Una señora se sentó a mi lado. Debía tener unos 75 años, cabello completamente blanco, pero una sonrisa joven en la cara. «Qué mañana tan linda, ¿verdad?», me dijo. «Sí, está muy bonita», respondí. «Soy Esperanza. Vivo ahí en la calle de abajo. Siempre vengo aquí en la mañana a ver el movimiento. Yo soy Guadalupe. Vivo en la calle de las Flores». Guadalupe. ¿Cuánto tiempo había pasado sin presentarme solo como Guadalupe, sin ser la mamá de Carmen o la señora Guadalupe? Platicamos por casi 1 hora. Esperanza me contó que era viuda desde hacía 8 años, que tenía 3 hijos regados por el país, que aprendió a vivir sola y descubrió que no era tan espantoso como pensaba. Al principio fue difícil, me dijo. Una se acostumbra a existir en función de otros, pero después descubre que una también es una persona completa, ¿sabes? Regresé a casa con las plantitas de geranio, el teléfono del curso de pintura y algo más valioso, la certeza de que no estaba sola en el mundo. En casa, planté los geranios en macetas viejas que estaban guardadas en el patio. Me ensucié las manos de tierra, me mojé la blusa y me sentí más viva de lo que me había sentido en años. En la tarde, llamé al centro cultural y me inscribí en el curso de pintura. La maestra, Marta, dijo que podía empezar la semana que viene. «Qué bueno que la señora van a empezar», me dijo. La pintura es una forma maravillosa de expresarse, sobre todo para quien tiene experiencia de vida. Experiencia de vida. Qué forma tan bonita de referirse a la edad. Esa noche, por fin quité el mantel bonito de la mesa de la cocina. Lo guardé con cuidado, pero no porque esperara usarlo otra vez para Carmen. Lo guardé porque era mío, era parte de mi historia, y estaba aprendiendo a honrar mi propia historia. Me preparé una cena sencilla solo para mí. Puse un plato bonito, encendí una vela,
Me serví un vaso de jugo de uva. Cené despacio, saboreando cada bocado, escuchando música bajita en el radio. Después de cenar, tomé mi cuaderno viejo y empecé a escribir. No cartas para Carmen, no recados o listas del súper. Empecé a escribir sobre mí. Me llamo Guadalupe, escribí. Tengo 72 años y estoy descubriendo quién soy cuando no necesito ser nadie para nadie. Escribí sobre las plantitas de geranio, sobre el curso de pintura, sobre la plática con Esperanza. Escribí sobre cómo estaba descubriendo que soledad y estar sola son cosas completamente diferentes. Cuando me fui a dormir, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. No era la paz de quien se rinde, era la paz de quien toma una decisión. En la oscuridad del cuarto, antes de quedarme dormida, pensé en Carmen. No con dolor o nostalgia, sino con una especie de gratitud extraña. Si ella no me hubiera lastimado tanto en mi cumpleaños, tal vez nunca habría descubierto que todavía había una Guadalupe completa debajo de la madre dedicada. El pastel en su cara fue el final de una persona que fui por décadas, pero también estaba siendo el principio de alguien que todavía podía llegar a ser. Y por primera vez en mucho tiempo tenía curiosidad de conocer a esa persona nueva. Una semana se había pasado desde el incidente del pastel y Carmen no había dado señales de vida. Ni una llamada, ni un mensaje por WhatsApp. Nada. Era como si hubiera dejado de existir para ella, lo que, pensándolo bien, tal vez era exactamente lo que ella quería desde hacía mucho tiempo. Me senté en la silla de la sala, esa donde siempre me siento a ver las telenovelas, y mis ojos se posaron en la fotografía enmarcada encima de la mesita de centro. Carmen a los 5 años, sonriendo sin dientes, cargando un helado de fresa que le había comprado en una tarde de domingo en el Parque Hundido. «Mami, me duele mucho», decía entre sollozos cuando se cayó del pasamanos, señalando sus rodillitas raspadas. «Yo te voy a cuidar, mi amor. Mami siempre te va a cuidar. Mami siempre te va a cuidar». Qué extrañas suenan esas palabras ahora, como ecos de una vida que ya no reconozco como mía. Me acordé de cuando tenía 12 años y llegó de la escuela llorando porque las compañeras se habían burlado de su uniforme remendado. Yo trabajaba en una maquiladora de ropa en la colonia industrial, con las manos ásperas de tanto manejar telas y overlock, pero siempre encontraba energía para cuidarla cuando llegaba a casa. «Mami, ¿por qué no podemos comprar ropa nueva como las otras niñas? ¿Por qué siempre tengo que usar lo que me das arreglado?» Sus palabras me dolieron esa vez, pero no tanto como el brillo de lágrimas en sus ojitos. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada arreglando ese uniforme de la secundaria. Le cosí pequeños detalles con hilos de colores, le bordé sus iniciales CR en la bolsa del delantal, le puse un listoncito azul en el cuello. Hasta le cambié los botones por unos más bonitos que había comprado en el mercado de San Juan. Al día siguiente, cuando se lo puso para ir a la escuela, le brillaron los ojos de una manera que no había visto en semanas. «Ay, mami, quedó padrísimo. Ahora nadie tiene uno igual al mío. Se van a morir de la envidia las chavas». Me abrazó fuerte antes de salir corriendo para no perder el camión. Pensé que le había enseñado que el amor vale más que el dinero, que las cosas hechas con cariño valen más que las compradas en Liverpool o Palacio de Hierro. Pero, ¿de verdad le enseñé eso? ¿O solo le enseñé a conformarse con migajas? Caminé hasta mi recámara y abrí el ropero grande de madera que había sido de mi mamá. Ahí estaba la caja de zapatos Canadá con todos los recuerdos. Dentro estaba todo. Los dibujos de Carmen pequeña hechos con crayolas, las cartitas del Día de las Madres escritas con su letra chueca, algunas fotos amarillentas de cuando era bebé, una composición de 5º año de primaria sobre «la persona que más admiro». Era sobre mí. «Mi mamá es la persona más fuerte que conozco», decía la composición con faltas de ortografía que yo había corregido con lápiz. «Ella nunca se raja, aunque las cosas se pongan bien difíciles. Quiero ser igualita a ella cuando sea grande. Mi mamá trabaja mucho para darme de comer y nunca se queja. Es la mejor mamá del mundo entero. Igualita a mí, a la viejita necesitada que le da pena». Cerré la caja sintiendo un nudo en la garganta y la guardé otra vez entre las cobijas viejas. Regresé a la cocina y me puse a preparar un té de manzanilla, de esos que me hace mi comadre Esperanza con las flores que cultiva en su azotea. La mesa todavía tenía el mantel de encaje blanco de mi cumpleaños.
el que había sido de mi suegra. No había tenido valor de quitarlo. Me senté con mi taza humeante, y las memorias siguieron llegando como olas en la playa que nunca he visto, pero que imagino furiosas y sin control. Me acordé de la noche que Carmen tuvo calentura alta cuando tenía 8 años. Fiebre de 40 grados que no bajaba ni con aspirinas ni con paños de agua fría. Me quedé despierta toda la noche, sentada en una silla junto a su camita, poniéndole trapitos húmedos en la frente, dándole cucharaditas de agua de Jamaica, rezando el rosario bajito para que se me aliviara. «Mami, no te vayas, ¿verdad? No me dejes sola», murmuraba en medio de la fiebre, con los cachetes colorados y los labios resecos. «Nunca, mi amor. Mami se queda aquí contigo siempre, 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 siempre». Qué palabra tan peligrosa, tan llena de promesas que una no sabe si va a poder cumplir. Al amanecer la fiebre le bajó, y cuando despertó me sonrió con esa sonrisa de niña consentida que derretía mi corazón. 2 días después, cuando ya estaba completamente bien, me dibujó una tarjeta con sus colores. 2 figuras de palitos tomadas de la mano debajo de un sol amarillo con rayitas alrededor. «Para la mejor mami del mundo», estaba escrito con letras grandes y desiguales. Esa tarjeta todavía la tengo guardada en mi librero, junto a la Biblia y las novenas de San Judas Tadeo. Fue cuando entró a la universidad que las cosas empezaron a cambiar. Carmen consiguió una beca en una universidad privada muy buena de Santa Fe, de esas donde van los hijos de los ricos. Me sentí tan orgullosa que hasta le presumí a todas mis compañeras de la maquiladora. «Mi Carmen va a ser licenciada», les decía. «Va a ser alguien importante en la vida». Pero junto con las oportunidades vino un mundo nuevo, lleno de gente que hablaba diferente, que se vestía diferente, que tenía cosas que nosotras nunca habíamos soñado tener. Y poco a poco, muy lentamente, me fui haciendo pequeña en su vida, como un mueble viejo que ya no queda bien en una casa renovada. «Mamá, ahora es diferente. Tengo responsabilidades, compromisos con mis compañeros de la universidad. Ya no puedo estar viniendo acá cada fin de semana como cuando estaba en la prepa». Entendí, o al menos traté de entender. Era normal, ¿no? Los jóvenes crecen, hacen su vida, conocen gente nueva. Lo que no esperaba era que construyera esa nueva vida como si yo fuera un estorbo, algo que había que esconder o de lo que había que avergonzarse. La primera vez que me di cuenta fue cuando vino con unas compañeras de la universidad a recoger unos libros. Yo estaba en la cocina preparando quesadillas para ofrecerles, cuando oí que una de ellas preguntó: «¿Esta casa es de tu familia?». Y Carmen contestó: «Es de mi mamá. Ya sabes cómo es. Le gusta vivir en estas colonias viejas. Ya sabes cómo es. Como si yo fuera una rareza, una vieja anticuada que no entendía de cosas modernas». Pero lo que más me dolió fue cuando la otra muchacha dijo: «Ay, qué pena que tengas que venir hasta acá. Está lejísimos de todo». Y Carmen nomás se rió y dijo: «Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?». Como si yo fuera una cruz que tenía que cargar, un problema que no tenía solución. Me quedé ahí parada en la cocina con la comal caliente y las quesadillas a medio hacer, sintiendo como algo dentro de mi pecho se encogía como papel quemado. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Siempre era la mamá comprensiva, la que no hacía problemas, la que entendía que los jóvenes necesitan su espacio. La tarde de ese día pasó lenta como un domingo de lluvia. Me puse a hacer un pastel de piña, no porque hubiera alguien para comerlo, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas y la mente distraída. El olor del pastel horneándose siempre me ha tranquilizado. Me recuerda a cuando Carmen era pequeña y se asomaba a la cocina preguntando: «¿Ya está, mami? ¿Ya podemos comerlo?». Pero esa Carmen ya no existe. O tal vez sí existe, pero solo para otras personas, no para mí. Cuando terminé el pastel y lo puse a enfriar en la mesa, me senté en mi silla de siempre y me puse a recordar todas las señales que había ignorado durante años. Como cuando se graduó de la universidad y me dijo que la ceremonia era muy temprano y que mejor no fuera porque iba a ser muy aburrido para mí. O como cuando consiguió su primer trabajo y nunca me invitó a conocer su oficina. O como cuando empezó a salir con Roberto y tardó 6 meses en presentármelo. «Es que Roberto es muy tímido, mamá. Mejor esperamos a que se sienta más cómodo». Pero yo sabía que no era timidez. Era que se avergonzaba de mí, de esta casa humilde en la colonia Doctores,
de mis manos callosas y mi manera de hablar sin estudios universitarios. Llegó la noche y Carmen no llamó. Ya era el 7º día desde lo del pastel. Parte de mí, la parte vieja, la parte acostumbrada a perdonar todo, esperaba que apareciera en cualquier momento tocando la puerta para pedir disculpas. Pero otra parte de mí, una parte nueva que estaba creciendo como planta en maceta pequeña, ya no quería eso, porque no había sido un malentendido, no había sido un momento de enojo que se le pasara con el tiempo. Había sido una verdad cruda, dicha sin filtros. Ella me ve como una viejita necesitada que le da pena. Me levanté de la mesa y fui hasta la ventana que da al patio trasero. Afuera estaba oscuro, pero alcanzaba a ver las sombras de las macetas vacías que tengo amontonadas junto al lavadero. Macetas que compré hace años con la intención de hacer un jardín, pero que nunca usé, porque Carmen siempre decía que las plantas atraían mosquitos y que para qué querría más trabajo. Por primera vez en años, me pregunté, ¿y a mí qué me importa si atraen mosquitos? ¿Por qué tengo que vivir mi vida según lo que Carmen piense que está bien o mal? Antes de irme a dormir, pasé por la sala y miré la foto que tengo en la mesita de noche. Una foto nuestra de hace 5 años, abrazadas afuera de Sanborns después de comer. Ambas sonrientes, yo con mi vestido bueno de los domingos y ella con un saco elegante que acababa de comprarse con su primer sueldo. En esa época, ella todavía fingía bien. O tal vez yo era la que fingía no ver las señales. Como cuando me decía, «Ay, mamá, no hagas tanto drama», cada vez que le mencionaba que la extrañaba. O como cuando me contestaba el teléfono con esa voz de prisa que significa «Dime rápido qué quieres para poder colgar». 72 años de vida y estaba descubriendo que conocer a una persona, incluso si es tu propia hija, incluso si la criaste desde que era un bebé indefenso, es un proceso que nunca termina. Y a veces los descubrimientos duelen más de lo que una creía poder soportar, pero había soportado el pastel en su cara sin arrepentirme. Y estaba soportando estos días de silencio sin llorar. Tal vez era más fuerte de lo que había pensado toda mi vida. Me desperté al otro día con una sensación rara en el pecho. No era tristeza, no era enojo, era algo más extraño, como un vacío que al mismo tiempo se sentía lleno de posibilidades, como si durante la noche algo hubiera cambiado en mi interior sin que yo me diera cuenta. Preparé mi café de la mañana, y en lugar de sentarme en mi lugar de siempre en la cocina, me fui al patio trasero con la taza humeante. Hacía años que no desayunaba afuera, sintiendo el aire fresco de la mañana y oyendo los ruidos del barrio despertando. Don Aurelio, mi vecino de al lado, estaba regando sus plantas como hace todas las mañanas desde que se jubiló. «Buenos días, doña Guadalupe. ¿Cómo amaneció?» «Buenos días, don Aurelio. Pues ahí andamos, gracias a Dios. ¿Y Carmen? Hace días que no la veo por acá». La pregunta me pegó como baldazo de agua fría, pero al mismo tiempo me di cuenta de que no me dolió tanto como esperaba. «Pues anda ocupada con sus cosas del trabajo», respondí, y era cierto. Carmen siempre estaba ocupada con algo más importante que yo. Ándele. Los jóvenes de ahora siempre andan corriendo de un lado para otro, ya no como nosotros, que nos damos tiempo para platicar con los vecinos. Don Aurelio siguió regando sus geranios rojos, esos que siempre me han gustado, pero que nunca me atreví a plantar porque Carmen decía que se veían muy corrientes. «Don Aurelio», le dije antes de que se fuera, «¿usted cree que todavía sea buen tiempo para plantar flores?» Se me quedó viendo con curiosidad, como si hubiera preguntado algo muy extraño. «Pues claro, doña Lupita. Ahora que viene la primavera es el mejor tiempo. ¿Está pensando en hacer su jardincito?» «A lo mejor sí. Si gusta, yo tengo plantas de geranio que ya se multiplicaron mucho. Le puedo dar unas para que empiece». Acepté su oferta y esa misma tarde don Aurelio me trajo 3 macetas pequeñas con geranios de diferentes colores, rojos, rosas y blancos. También me trajo una bolsa de tierra negra y me explicó cómo cuidarlas. No más hay que regarlas cada tercer día y ponerlas donde les dé el sol de la mañana. Son muy nobles estas plantas, doña Lupita. Con poquito cuidado le van a dar flores todo el año. Esa tarde me dediqué a trasplantar mis geranios a macetas más grandes que tenía guardadas en el cuarto de los trastes. Me ensucié las manos de tierra húmeda. Me sudé la blusa. Me lastimé un dedo con una piedrita. Pero me sentí más viva de lo que me había sentido en meses. Mientras trabajaba con las plantas, pensé en todas las cosas que no había hecho en mi vida, porque alguien más, primero mi mamá,
después mi esposo, después Carmen, había decidido que no eran buena idea. Cuántos sueños había guardado en cajones como ropa que ya no se usa pero que da pena tirar. Cuando terminé de plantar, puse las macetas en una hilera junto a la ventana de la cocina donde podrían recibir el sol de la mañana. Se veían bonitas ahí, como pequeñas promesas de colores que estaban por venir. Esa noche, después de cenar unas quesadillas viendo las noticias, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo que había encontrado en el ropero. Era un cuaderno que Carmen había usado en la secundaria y que tenía páginas en blanco al final. Empecé a escribir, no cartas para Carmen ni listas del súper, sino algo diferente, algo sobre mí. Me llamo Guadalupe Rodríguez. Escribí con mi mejor letra. Tengo 72 años y acabo de plantar mis primeras flores en mucho tiempo. No sé por qué me tardé tanto en hacerlo. Tal vez porque estaba esperando el permiso de alguien más para ser feliz. Escribí sobre los geranios, sobre la plática con don Aurelio, sobre cómo se sentía diferente esta casa cuando uno hace cosas para una misma y no para quedar bien con otros. Escribí sobre Carmen, pero sin rencor. Escribí sobre cómo a veces los hijos crecen y se van no solo de la casa, sino también del corazón de los padres, y sobre cómo eso duele, pero tal vez sea natural, como cuando los pájaros dejan el nido y no regresan. Pero también escribí sobre mí, sobre Guadalupe, no sobre la mamá de Carmen o la señora de Rodríguez, sobre una mujer que había pasado tantos años siendo lo que otros necesitaban, que había olvidado quién era cuando nadie la estaba viendo. Cuando terminé de escribir, me sentía extraña pero tranquila, como si hubiera tenido una conversación importante conmigo misma después de años de no escuchar mi propia voz. Al día siguiente, después de regar mis geranios nuevos y ver que ya tenían botoncitos que se estaban preparando para florecer, decidí salir a caminar por el barrio. Hacía semanas que no salía más que para ir al mercado o a la farmacia, siempre con prisa, siempre pensando en regresar rápido por si Carmen llamaba. Pero ese día caminé sin prisa, fijándome en cosas que habían estado ahí siempre, pero que yo nunca había visto realmente. Como la casa de la esquina que tenía azulejos azules muy bonitos en la fachada, o como el puesto de flores de Doña Rosa, que estaba lleno de gladiolas y alcatraces frescos. Llegué hasta la plaza principal de la colonia, esa donde hay una fuente seca desde hace años, pero donde todavía se juntan los viejitos a platicar en las bancas de cemento. Me senté en una banca que estaba vacía y me quedé ahí viendo la vida pasar. Un señor de mi edad estaba sentado en la banca de enfrente, leyendo el periódico Excelsior con unos anteojos que se le resbalaban por la nariz. Una señora más o menos de mi edad pasó caminando a su perrito chihuahueño y me sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron. Dos muchachas jóvenes pasaron platicando y riéndose de algo, recordándome a Carmen cuando tenía esa edad y todavía me contaba sus cosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, ver a esas muchachas no me causó tristeza. Me causó algo parecido a la nostalgia, pero sin el dolor que siempre había sentido antes. «Qué mañana tan linda, ¿verdad?», me dijo una voz a mi lado. Era una señora que acababa de sentarse en mi misma banca. Tendría unos 75 años, con el cabello completamente blanco pero bien peinado y una sonrisa amable en la cara arrugada. «Sí, está muy bonita la mañana», le contesté. «Soy Esperanza Morales. Vivo ahí en la calle Misterios, en la Casa Azul». «¿Usted es de por aquí del rumbo?». «Soy Guadalupe Rodríguez. Vivo en la calle de las Flores, en la casa con la reja verde». «Ah, sí la conozco. Siempre está muy bien cuidadita su casa». Nos quedamos platicando por casi una hora. Esperanza me contó que era viuda desde hacía 8 años, que tenía 3 hijos regados por toda la República, que había aprendido a vivir sola después de 40 años de matrimonio y que había descubierto que no era tan espantoso como había pensado. «Al principio sí estuvo difícil», me dijo mientras veíamos pasar a la gente. «Una se acostumbra a existir nomás en función de otros. Primero los padres, después el marido, después los hijos. Pero después descubre que una también es una persona completa por sí sola, ¿sabe?». Sus palabras me cayeron como lluvia en tierra seca. Era exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero no sabía cómo expresar. «¿Y no se siente sola?», le pregunté. «A veces sí, no le voy a mentir. Pero hay diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Cuando una escoge su propia compañía,
cuando aprende a gustarse a sí misma, pues ya no se siente tan sola. Cuando me despedí de Esperanza y regresé a mi casa, traía algo nuevo en el pecho. No era solo esperanza. Qué curioso que se llamara como ese sentimiento. Era también la certeza de que no estaba sola en el mundo, de que había otras mujeres que habían pasado por lo mismo que yo y habían salido adelante. En casa, mis geranios me recibieron con sus caritas coloridas volteadas hacia el sol. Les hablé bajito, como les hablaba a mis plantas cuando Carmen era pequeña y se burlaba de mí por hacerlo. «Hola, mis flores bonitas, ¿cómo están hoy?» Y por primera vez en años, no me importó si alguien me oyera hablándoles a las plantas. Eran mías, era mi casa, y podía hacer lo que se me diera la gana. Esa tarde, mientras preparaba mi comida de siempre, sopa de pasta, guisado de pollo, frijoles refritos, decidí hacer algo diferente. En lugar de comer viendo la televisión como de costumbre, puse mi mantel bonito en la mesa, saqué mi plato de la vajilla buena, puse una servilleta de tela y me serví un vaso de agua fresca en un vaso de cristal. Comí despacio, saboreando cada bocado, oyendo los ruidos de la calle que entraban por la ventana abierta. No tenía prisa de terminar. No tenía que apurarme para lavar los trastes, porque Carmen fuera a llegar. Por primera vez en mucho tiempo, mi tiempo era mío. Después de comer, me senté otra vez con mi cuaderno y seguí escribiendo. Esta vez escribí sobre Esperanza, sobre la plática que habíamos tenido, sobre cómo había otras mujeres en el mundo que entendían lo que yo estaba viviendo. También escribí sobre Carmen, pero ya no con el dolor de siempre. Escribí sobre cómo tal vez había llegado el momento de dejar que fuera la adulta que había decidido ser, incluso si esa adulta no me incluía en su vida de la manera que yo hubiera querido. A lo mejor, escribí, el problema no es que Carmen no me quiera como yo quisiera. A lo mejor el problema es que yo me quise tan poco durante tanto tiempo que esperaba que ella me quisiera por las dos. Cuando terminé de escribir, guardé el cuaderno en el cajón de la mesa de noche y me fui a dormir con una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era la paz de quien se rinde, sino la paz de quien toma una decisión. Por primera vez en décadas me estaba poniendo a mí misma en primer lugar, y el mundo no se había acabado. 2 semanas después del incidente del pastel, algo dentro de mí había cambiado definitivamente. No era coraje, no era tristeza. Era una especie de claridad fría, como cuando se quita la neblina de los cerros y por fin puedes ver toda la ciudad extendida abajo. Carmen seguía sin dar noticias. ¿Y saben qué? Ya había dejado de esperar. Me desperté una mañana de jueves con una sensación diferente en todo el cuerpo. Me levanté más temprano que de costumbre. Preparé mi café con canela como me gusta a mí, no como le gustaba a Carmen sin azúcar, y me senté en la cocina. Pero esta vez no miré el mantel bonito en la mesa con nostalgia. No sentí esa punzada de tristeza de siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo, de esos sueños raros donde una anda perdida buscando algo, pero nunca se acuerda qué. Tomé un papel bond que tenía guardado en el cajón de la mesa y una pluma azul, y empecé a hacer una lista. No una lista del mandado o de los quehaceres de la casa, una lista diferente, especial. Escribí arriba con mi mejor letra, cosas que siempre quise hacer. Parece una payasada, ¿verdad? Una mujer de 72 años haciendo lista de sueños como chamaquita de 15. Pero por primera vez en décadas, sentí que tenía permiso de soñar con cosas que fueran solo para mí, sin tener que justificarle a nadie por qué las quería. Aprender a pintar paisajes, escribí primero. Esas clases de pintura que había empezado en el DIF del barrio y que Carmen había interrumpido con su desinterés cuando le platiqué en el restaurante aquel día maldito. Viajar a Veracruz a conocer el mar, escribí después. Toda mi vida había soñado con ver el océano, con caminar por la arena y sentir las olas en los pies. Pero nunca tuve dinero, o oportunidad, o alguien que me acompañara. Ahora tenía mi pensión del IMSS guardadita, y más importante, ya no tenía a nadie que me dijera que era una locura de vieja. Plantar un jardín de rosas en el patio, continué escribiendo. Siempre me habían encantado las rosas, sobre todo las rojas que huelen bonito. Pero Carmen decía que daban mucho trabajo, que atraían abejas que podían picar, que para qué quería más cosas que cuidar si ya estaba vieja. Dejé de escribir y miré mi lista.
3 cosas sencillas, 3 deseos que había guardado en el corazón por años porque siempre había algo más importante, alguien más importante que cuidar. Mi mamá cuando se enfermó de diabetes, mi marido Jesús cuando trabajaba doble turno y llegaba cansado, Carmen cuando era chica y después cuando creció y necesitaba que yo estuviera disponible para lo que se le ofreciera. Pero, ¿quién había estado cuidándome a mí durante todos estos años? Doblé el papel con cuidado y me lo guardé en la bolsa del delantal. Me levanté de la mesa y me fui a bañar con calma, sin prisa. Elegí ropa bonita del ropero. No la más elegante que tengo guardada para ocasiones especiales que nunca llegan, sino ropa que me hacía sentir cómoda y contenta conmigo misma. Me peiné despacio frente al espejo, me puse mis aretes de perlas pequeñas y hasta me eché un poquito del perfume Avon que tenía guardado. No porque fuera a encontrarme con alguien importante, porque yo era alguien importante y merecía tratarme bonito. Salí de mi casa por primera vez en 2 semanas sin un destino fijo en mente. Solo caminé por las calles del barrio, observando cosas que habían estado ahí toda la vida, pero que yo nunca había visto realmente, porque siempre andaba apurada, pensando en llegar rápido a casa por si Carmen necesitaba algo. La panadería San José de la esquina tenía macetas nuevas con flores en la entrada. Macetas preciosas con geranios rojos, rosas y blancos, y unas plantas que no conocía, pero que tenían unas hojitas verdes muy bonitas. Entré a comprar bolillos para el desayuno, pero también le pregunté a doña Carmen, la dueña, por las flores. ¿La señora Lupita quiere llevarse plantitas?, me preguntó con esa sonrisa amable que siempre tiene. Mi comadre Rosa las trae del vivero de Xochimilco. Son facilitas de cuidar y florecen todo el año, hasta en tiempo de secas. Compré 3 macetas pequeñitas. Una de geranios rojos que me recordaron a los de don Aurelio, una de flores blancas que parecían estrellitas y una de una planta que doña Carmen me dijo que se llama Alegría del Hogar y que tiene las flores amarillitas como pequeños soles, pequeñas, delicadas, pero llenas de vida y de ganas de crecer. Como yo, pensé mientras caminaba de regreso con mis tesoros en una bolsa de plástico. Seguí caminando sin rumbo fijo y pasé frente al Centro Cultural Rosario Castellanos del barrio. Hacía años que no entraba ahí, desde que Carmen era chica y la llevaba a los festivales del Día del Niño. Había un cartel nuevo pegado en la puerta de vidrio. Taller de pintura para adultos mayores. Grupo de las mañanas. Inscripciones abiertas. Materiales incluidos. Me quedé parada frente al cartel leyéndolo 2 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Era exactamente lo que había escrito en mi lista esa mañana. Saqué mi cuadernito donde apunto los teléfonos importantes y anoté el número que venía en el cartel. Después, siguió caminando hasta llegar a la Plaza de la Soledad, esa donde hay una iglesia chiquita y una fuente que ya no funciona, pero donde siempre se juntan los vecinos a platicar. Me senté en una de las bancas de herrería que pintaron de verde el año pasado y me quedé ahí viendo la vida pasar tranquilamente. Una señora, más o menos de mi edad, estaba dándoles de comer migajitas de pan a las palomas que siempre andan por ahí. 2 viejitos estaban jugando dominó en una mesa bajo la sombra de un árbol grande. Una muchacha joven empujaba una carriola con un bebé dormidito y se veía tan contenta que me dio gusto verla. Vida, sencilla, cotidiana, pero vida real de personas que seguían adelante con sus días buenos y sus días malos. «Qué mañana tan rica está haciendo, ¿verdad?», me dijo una voz suave a mi lado. Era la señora que había estado dándoles de comer a las palomas. Se había acercado a mi banca y me sonreía con una cara amable llena de arrugas que le daban un aire de sabiduría. «Sí, está muy bonita la mañana», le contesté. «Se siente rico estar aquí al aire libre. Soy Esperanza Morales, para servirle. Vivo ahí cerquita, en la calle Misterios, en la casa que tiene la puerta azul y las macetas colgadas. Mucho gusto, señora Esperanza. Yo soy Guadalupe Rodríguez. Vivo en la calle de las Flores, en la casa con la reja verde donde siempre hay ropa tendida». «Ah, sí me suena su casa. Siempre se ve muy limpia y bien cuidadita». Nos quedamos platicando en esa banca por más de 1 hora, como si fuéramos amigas de toda la vida. Esperanza me contó que era viuda desde hacía 8 años, desde que a su marido Refugio se lo llevó un infarto mientras veía las noticias de la noche. Me platicó que tiene 3 hijos,
uno en Tijuana trabajando en una maquiladora, otro en Guadalajara que es maestro de primaria, y una hija en Puebla que se casó con un señor que tiene una carnicería. Al principio, cuando se murió mi refugio, pensé que me iba a morir yo también de la pura tristeza, me dijo mientras veíamos a las palomas pelearse por las migajas. 45 años de casados, ¿se imagina? Yo no sabía ni cómo pagar la luz sin él. ¿Y cómo le hizo para salir adelante?, le pregunté, porque algo en su manera de platicar me decía que había encontrado la forma de ser feliz otra vez. Pues mire, doña Lupita, al principio mis hijos querían que me fuera a vivir con uno de ellos. Mamá, ya no puede estar sola, ¿qué tal que le pase algo?, me decían. Pero después de pensarlo mucho, les dije que no, que esta era mi casa, donde estaban todos mis recuerdos con su papá, y que aquí me iba a quedar. Se quedó callada un ratito, viendo pasar a una señora que iba cargando sus bolsas del mercado. ¿Y sabe qué descubrí? Que hay diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Cuando una escoge estar sola, cuando aprende a disfrutar su propia compañía, pues ya no se siente tan solita. Aprende cosas nuevas de sí misma que no sabía cuando estaba ocupada cuidando a otros. Sus palabras me cayeron en el corazón como agua fresca en tierra seca. Era exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero no sabía cómo decir con palabras. ¿Y sus hijos no se molestaron porque no se fue con ellos? Al principio sí se preocuparon, pero ya entendieron. Ahora me hablan más seguido que antes, porque saben que estoy bien y contenta. Y cuando vienen a visitarme, que es seguido, pues nos la pasamos muy bien porque ya no vengo por obligación, sino porque quieren estar conmigo. Esperanza me contó que había aprendido a manejar sus propios asuntos, a ir sola al banco, a comprar sus medicinas, hasta a arreglar las cositas que se descomponían en la casa con ayuda de tutoriales que veía en YouTube en un celular que le regaló su hijo el maestro. ¿Y nunca se siente sola de verdad?, le pregunté. Claro que a veces sí, no le voy a mentir. Sobre todo en las noches o cuando me enfermo y no hay nadie que me haga un tecito. Pero ¿sabe qué? Cuando una se acostumbra a ser su propia compañía, cuando aprende a tratarse bonito a sí misma, pues la soledad ya no asusta tanto. Cuando me despedí de Esperanza después de intercambiar teléfonos y promesas de visitarnos, regresé a mi casa sintiendo algo nuevo en el pecho. No era solo esperanza. Qué bonito que mi nueva amiga se llamara como ese sentimiento tan necesario. Era también la certeza de que no estaba sola en el mundo, de que había otras mujeres que habían pasado por cosas parecidas a las mías y habían encontrado la manera de ser felices de nuevo. En mi casa, lo primero que hice fue sacar mis plantas nuevas de la bolsa y ponerlas en el patio junto a los geranios que me había regalado don Aurelio. Se veían preciosas ahí, como una familia colorida de flores que se hacían compañía unas a otras. Les hablé bajito mientras les echaba agua de la manguera, como les hablaba a las plantas cuando Carmen era pequeña y se reía de mí por hacerlo. Hola, mis flores bonitas. Bienvenidas a su casa nueva. Aquí las voy a cuidar muy bien. Y por primera vez en años, no me importó si alguien me oyera hablándoles a las plantas. Era mi casa, eran mis flores, y podía hacer lo que se me diera la regalada gana. Esa tarde, después de comer mis frijoles refritos con quesadillas y ver un rato las noticias, marqué el teléfono del Centro Cultural para preguntar por las clases de pintura. Me contestó una muchachita muy amable que me explicó que el taller empezaba la semana que entra, que era los martes y jueves de 10 a 12 y que no necesitaba experiencia previa. ¿Cuánto cuesta, señorita?, le pregunté, preparándome para que fuera caro y tener que decir que mejor después. Son 200 pesos al mes, señora, y eso incluye todos los materiales. Pinceles, pinturas, lienzos, todo. Nada más tiene que traer ganas de aprender y un trapo viejito para limpiarse las manos. 200 pesos. Lo que Carmen se gastaba en un almuerzo de trabajo. Lo que yo me había estado guardando por años, pensando que era mucho dinero para gastármelo en tonterías, como decía ella cuando yo le platicaba mis ganas de aprender cosas nuevas. Me apunta, por favor. Guadalupe Rodríguez. Cuando colgué el teléfono, me quedé un rato sentada en la cocina, sintiendo una emoción rara en el estómago. Era como cuando Carmen era chiquita y el primer día de clases se ponía nerviosa pero emocionada al mismo tiempo. Hacía décadas que no sentía esa cosita que da en la panza cuando una va a empezar algo nuevo. Esa noche, después de cenar y ver mi telenovela de las 8, saqué otra vez mi cuaderno y seguí escribiendo. Esta vez escribí sobre esperanza,
sobre la plática que habíamos tenido en la plaza, sobre cómo había otras mujeres en el mundo que entendían lo que yo estaba sintiendo. Hoy conocí a una señora que me enseñó algo muy importante, escribí. Me enseñó que estar sola y sentirse abandonada son dos cosas completamente diferentes. Una puede elegir estar sola y estar contenta, pero sentirse abandonada es cuando otros deciden que una ya no es importante para ellos. También escribí sobre mis flores nuevas, sobre las clases de pintura, sobre cómo me estaba sintiendo diferente cada día que pasaba, como si estuviera despertando de una siesta muy larga y apenas estuviera recordando quién era yo antes de convertirme en la mamá de Carmen o la señora de Rodríguez. Escribí sobre Carmen también, pero ya no con el dolor punzante de antes. Escribí sobre cómo tal vez había llegado el momento de aceptar que ella había escogido ser una adulta que no me incluía en su vida de la manera que yo hubiera querido, y que eso dolía, pero que tal vez no era el fin del mundo. A lo mejor, escribí con mi letra más cuidadosa. El problema no es que Carmen no me quiera como yo quisiera. A lo mejor el problema es que yo esperé tanto tiempo que alguien más me quisiera para sentirme valiosa, que me olvidé de quererme a mí misma. Al día siguiente, viernes, me desperté con una energía que no había sentido en meses. Después de desayunar y regar mis plantas, decidí hacer algo que no había hecho en años. Arreglar mi casa, no para impresionar a las visitas, sino porque a mí me daba gusto vivir en un lugar bonito. Empecé por quitar de la mesa de la cocina el mantel elegante que había estado ahí desde mi cumpleaños, todo arrugado y manchado del chocolate del pastel. Lo lavé con cuidado y lo guardé en el cajón del ropero junto con la vajilla buena. En su lugar puse un mantel sencillo de plástico que tenía guardado, con flores amarillas que me alegraban la vista. Después me puse a acomodar la sala, no como cuando esperaba que Carmen viniera, sino como me gustaba a mí. Moví la mesa de centro para que quedara más cerca de mi silla favorita. Puse mis revistas de cocina donde pudiera alcanzarlas fácilmente. Cambié de lugar la foto donde salgo con Carmen por una foto mía solita que me tomé el año pasado en Navidad, donde estoy sonriendo de verdad. En la tarde, cuando ya había terminado de acomodar todo a mi gusto, me senté en mi silla de la sala con un vasito de agua fresca de Jamaica y me quedé viendo mi casa con ojos nuevos. Se veía diferente, más mía, más cómoda, como si por primera vez en años fuera verdaderamente mi hogar, y no un lugar donde yo vivía esperando que otros vinieran a llenarlo. El sábado en la mañana, Esperanza vino a visitarme como habíamos quedado. Llegó con una bolsita de dulces de tamarindo y ganas de platicar. Le enseñé mis plantas nuevas y ella me enseñó unas fotos de su jardín trasero donde tiene sembradas lechugas, jitomates y hasta chiles jalapeños. ¿Usted sabe plantar verduras, doña Esperanza?, le pregunté impresionada. Aprendí viendo videos en YouTube. ¿Puede creerlo? Mi nieto me enseñó a usar la aplicación y ahora aprendo de todo ahí. Hasta cocina nueva he aprendido. La semana pasada hice unos chiles en nogada que quedaron igualitos a los de mi mamá. Que en paz descanse. Esperanza me contó que había tomado clases de computación para adultos mayores en el DIF, que había aprendido a usar el WhatsApp para hablar con sus hijos y que hasta tenía una cuenta en Facebook donde subía fotos de sus plantas y sus guisados. Al principio mis hijos se burlaban de que su mamá fuera más moderna que ellos, me dijo riéndose. Pero ahora hasta me piden consejos para sembrar plantas en sus departamentos de la ciudad. Pasamos toda la tarde platicando en mi patio, tomando café y viendo crecer nuestras plantas. Esperanza me regaló unos esquejitos de menta y hierbabuena que tenía de más, y yo le prometí que cuando florecieran mis geranios nuevos le iba a dar plantas para que se llevara. Cuando se fue ya casi de noche, me quedé un rato más en el patio disfrutando del aire fresco y el sonido de los grillos. Por primera vez en años, había tenido una visita que vino a verme a mí, no por compromiso ni por lástima, sino porque quería pasar tiempo conmigo. El domingo, después de ir a misa de 8 en la iglesia de San Antonio, pasé por el mercado de los domingos que ponen en la plaza. Compré verduras frescas, unos jitomates que se veían buenísimos, y en el puesto de doña Celia me compré una maceta de barro grandecita que estaba en oferta. ¿Para qué es la maceta, señora Lupita?, me preguntó doña Celia mientras me la envolvía en papel periódico. Voy a plantar rosas, le dije, y al decirlo sentí una emoción bonita en el pecho. ¡Ay, qué bonito! Las rosas rojas son las más gratificantes. Florecen todo el año si las cuida bien.
En la tarde, cuando ya había hecho mi quehacer y comido, me puse mi ropa más cómoda y salí al patio con mi maceta nueva. La llené de tierra buena que compré en el vivero y planté los 3 rosales pequeñitos que había comprado en el mercado. Uno rojo, uno rosa y uno blanco que olía como el cielo. Mientras trabajaba con mis manos en la tierra, pensé en todas las cosas que había dejado de hacer en mi vida, porque alguien más, primero mi mamá, después mi difunto Jesús, después Carmen, había decidido que no eran buena idea o que no valían la pena. Cuántos sueños había guardado en cajas como ropa de invierno, esperando el momento perfecto que nunca llegaba. Cuando terminé de plantar mis rosas, las regué despacio y les hablé como a viejas amigas. Mis rosas bonitas van a ver qué bien las voy a cuidar. Aquí van a estar seguras y queridas. Esa noche, antes de irme a dormir, saqué mi cuaderno otra vez y escribí sobre mi día, sobre esperanza, sobre mis rosas nuevas. Escribí sobre cómo me había sentido diferente toda la semana, más ligera, como si me hubiera quitado un abrigo muy pesado que había estado cargando por años sin darme cuenta. Esta semana planté flores, hice una amiga nueva, me apunté a clases de pintura y arreglé mi casa para que me guste a mí, escribí. Son cosas chiquitas, pero se sienten enormes, como si estuviera construyendo una vida nueva sobre los pedazos de la vida vieja. También escribí sobre Carmen, pero ya no con coraje ni con tristeza. Escribí sobre cómo estaba aprendiendo a dejarla ir, no porque no la quisiera, sino porque había entendido que querer a alguien a veces significa darle permiso de ser quien eligió ser, aunque esa persona no nos incluya como hubiéramos querido. Cuando cerré mi cuaderno esa noche, me di cuenta de que por primera vez en semanas no había pensado ni una sola vez en si Carmen iba a llamar o si iba a venir a visitarme. No porque ya no me importara, sino porque había empezado a construir una vida que era completa, aunque ella no estuviera en ella. Y eso, después de 72 años de vivir siempre en función de otros, se sentía como el milagro más grande del mundo. Al día siguiente, lunes, iba a empezar mis clases de pintura. Tenía mis rosas plantadas en el patio, una amiga nueva que entendía mi situación, y por primera vez en mucho tiempo tenía curiosidad por saber qué iba a pasar mañana. No sabía si Carmen regresaría algún día, no sabía si podríamos arreglar nuestra relación rota, pero sí sabía algo que antes no sabía, que yo podía ser feliz con mi propia compañía, que merecía respeto y cariño, y que nunca más iba a volver a ser la mujer que se conformaba con las migajas de afecto de otros. Esa noche, me dormí con una sonrisa en los labios, sintiendo el olor de mis rosas que entraba por la ventana abierta y prometiéndome a mí misma que al día siguiente iba a empezar a aprender a pintar los colores de mi vida nueva. 1 mes y medio después del incidente del pastel, yo estaba en la cocina preparando un café de la tarde cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un brinquito, no de nervios como antes, sino de sorpresa. Poca gente venía a visitarme y ya no esperaba que Carmen apareciera. Pero era ella. A través del cristal de la puerta vi su cara seria, formal, como si viniera a una junta de trabajo. Respiré hondo antes de abrir. «Hola, mamá», me dijo, con la voz controlada. «Hola, Carmen». Nos quedamos unos segundos viéndonos. Estaba diferente, más flaca, ojeras discretas, el pelo recogido de manera descuidada. Ya no era la mujer impecable que se había ido de aquí cubierta de chocolate. «¿Puedo pasar? Necesitamos platicar». Abrí la puerta y entró, volteando para todos lados como si fuera la primera vez que visitaba esta casa. Sus ojos se detuvieron en las macetas de geranios en la ventana de la sala. «Plantaste flores», dijo, más como observación que como elogio. «Sí. ¿Quieres café?» «Sí». Me fui a la cocina y ella me siguió. La mesa estaba diferente, sin el mantel especial, con un simple mantel de plástico con girasoles que uso diariamente. Encima había algunos libros sobre pintura y un florero pequeño con rosas de mi jardín. «¿Estás pintando?», preguntó, hojeando uno de los libros. «Empecé un curso. Me gusta mucho». Preparé el café en silencio. No era un silencio incómodo como antes, era simplemente silencio. Carmen se sentó en la misma silla donde estaba cuando le aventé el pastel en la cara. «Mamá, yo vine porque necesito hablar de lo que pasó». Puse las tazas en la mesa y me senté en mi silla de siempre. «Te escucho».
Movió el azúcar en el café muy despacio, como ganando tiempo. Estuve mal. Dije cosas horribles, cosas que te lastimaron, y... pues tú reaccionaste. Reaccioné, confirmé, sin emoción en la voz. Fue la primera vez que te vi perder el control así. Me asustó. Me imagino. Carmen me miró con una expresión que no reconocía. Había algo de... respeto, miedo, no sabía definir qué era. Pasé estas semanas pensando. Roberto me dijo que me pasé, que no debía hablarte así. Roberto, el novio que casi nunca mencionaba en nuestras pláticas. ¿Y tú qué piensas? Suspiró. Pienso que... creo que me acostumbré a tratarte mal. No sé cuándo empezó, pero se volvió automático. Como si fuera normal ser grosera, impaciente. Como si fueras obligada a aguantar cualquier cosa de mí solo por ser mi mamá. Era lo más honesto que me había dicho en años. ¿Y por qué te acostumbraste a tratarme mal, Carmen? Se quedó mucho tiempo callada, viendo la taza. Porque siempre lo aguantaste. Siempre disculpabas, siempre me seguías queriendo igual. Creo que empecé a pensar que eso era normal, que era mi derecho. Entiendo. ¿No vas a decir nada más? La miré. Mi hija. La niña que cargué en brazos, que cuidé cuando estaba enferma, que amé sin condiciones por décadas. Estaba ahí, en mi cocina, tratando de disculparse. Y yo sentía... paz. ¿Qué quieres que diga, Carmen? No sé. ¿Que me perdonas? ¿Que podemos volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? La pregunta salió más seca de lo que pretendía, pero era necesaria. ¿Cómo? ¿Quieres volver a la normalidad donde me visitas una vez al mes por obligación? ¿Donde contestas mis llamadas con prisa? ¿Donde existo en tu vida solo cuando te conviene? Se puso colorada. Mamá, no es así. Es exactamente así, Carmen. ¿Y sabes qué? Me cansé. Cansé no era la palabra correcta. Era algo más profundo. Una transformación completa. Pasé 72 años cuidando a otros. Cuidé a mis papás cuando estaban viejos. Te cuidé desde que naciste. Me sacrifiqué. Dejé mis sueños, mi vida personal, todo. Y siempre pensé que eso era lo que hacían las madres. Carmen me escuchaba en silencio, moviendo nerviosa la cucharita en la taza. Pero ese día, cuando me dijiste viejita necesitada, cuando dijiste que te daba pena, entendí algo. Yo no soy solo tu mamá, soy Guadalupe. Una persona completa, con deseos propios, con derecho al respeto y la dignidad. Mamá, déjame terminar. Pediste que platicáramos. Asintió. En estas semanas aprendí cosas de mí que no sabía. Aprendí que me gusta plantar flores, que tengo talento para pintar, que puedo tener pláticas interesantes con gente que no me conoce desde hace 50 años. Aprendí que puedo ser feliz sola. Me levanté y fui a la ventana, viendo los geranios que florecían bonitos en las macetas. ¿Sabes qué más aprendí? Que el amor no es aguantar maltratos sin protestar, que mamá no es sinónimo de tapete, y que el respeto también se gana poniendo límites. Regresé a la mesa y la miré a los ojos. Entonces, si quieres que esté en tu vida, va a ser en otros términos. Ya no voy a aguantar que me trates como estorbo. Ya no voy a aceptar tus visitas por compromiso. Ya no voy a aceptar ser la última prioridad en tu lista de pendientes. Carmen estaba pálida. ¿Me estás rechazando? Me estoy priorizando. Por primera vez en la vida. Empezó a llorar. No un llanto dramático, sino lágrimas silenciosas que le rodaron por las mejillas. No quiero perderte, mamá. Nunca me tuviste de verdad, Carmen. Tenías a alguien que siempre estaba disponible, siempre dispuesta a aceptar las migajas de tu cariño. Pero eso no era tener una mamá. Eso era tener una empleada emocional. La frase salió dura, pero verdadera. ¿Cómo podemos arreglar esto? La miré largo rato. Seguía siendo mi hija. Seguía sintiendo amor por ella. Pero era un amor diferente ahora. Un amor con límites. Puedes empezar tratándome como persona que merece respeto. Puedes empezar a interesarte genuinamente en mi vida. Puedes dejar de visitarme por obligación y empezar a visitarme porque quieres estar conmigo. ¿Y si no puedo? ¿Si es difícil cambiar? Entonces vas a tener que aprender, porque yo no vuelvo a ser quien era. Esa mujer se murió el día que te aventé el pastel. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cambiaste mucho. Cambié. Y no pienso regresar. Se quedó unos minutos más en mi cocina, terminando el café en silencio.
Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. ¿Puedo hablarte la semana que viene? Puedes, pero solo si es porque realmente quieres platicar conmigo, no porque te sientes obligada. Asintió y se fue. Oí su carro prendiendo, pero esta vez no se fue quemando llanta como el día del pastel. Me quedé sola en mi cocina, pero no me sentí vacía. Me sentí completa. Por primera vez en décadas le había dicho mi verdad a Carmen. No sabía si podría cambiar, si nuestra relación tendría futuro, si valía la pena intentar, pero sabía que había hecho mi parte. Había puesto mis límites, me había respetado, y eso, después de 72 años, ya era una victoria. 6 meses habían pasado desde aquella conversación en la cocina. Carmen me había hablado, como prometió. Al principio, llamadas cortas, incómodas, como si estuviéramos aprendiendo a conocernos otra vez. Y tal vez eso era exactamente lo que estaba pasando. Hoy es una mañana de sábado, y estoy en mi pequeño rincón de pintura, el que antes era el cuarto de los trastes, y ahora es el lugar donde pinto mis paisajes. Acabo de terminar un cuadro del atardecer en Veracruz. Nunca he visto un atardecer en la playa personalmente, pero eso no importa. La belleza no necesita ser vista para ser verdadera. Mi vida ganó ritmos nuevos. Despierto cuando quiero, tomo café oyendo música, cuido mi jardín de rosas que por fin planté en el patio. Hago mis comidas con calma, leo libros que siempre quise leer, platico con Esperanza en la plaza casi todas las tardes. La soledad ya no me asusta. Descubrí que hay diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Cuando una elige su propia compañía, cuando aprende a quererse a sí misma, el silencio se vuelve música. Carmen ha venido a visitarme. No tanto como me gustaría, pero tampoco por obligación. Nuestras pláticas son diferentes ahora. Me pregunta sobre mis pinturas, me cuenta de su trabajo sin prisa. A veces hasta me pide consejos sobre cosas que no tienen nada que ver con ser su mamá. La semana pasada trajo a Roberto para que lo conociera. Un muchacho simpático que me trató como persona, no como la mamá de Carmen. Se quedaron a comer y por primera vez en años sentí que estaba recibiendo visitas de verdad, no cumpliendo un protocolo familiar. No voy a mentir diciendo que todo quedó perfecto. Carmen todavía tiene sus momentos de impaciencia. Todavía a veces me habla como si fuera un estorbo. La diferencia es que ahora no lo aguanto. Cuando me maltrata, corto la conversación. Cuando muestra prisa exagerada, acorto la visita. Aprendí que enseñar respeto también es parte del amor, y ella está aprendiendo. Despacio, con resistencia a veces, pero está aprendiendo. Ayer me habló solo para saber cómo había quedado el cuadro que estaba pintando. «Mamá, ¿eres feliz?», me preguntó antes de colgar. La pregunta me sorprendió tanto que tardé en responder. «Soy feliz», le dije. «Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz». Me levanto de la silla donde pinto y voy a la cocina a preparar un té. La mesa ya no tiene el mantel especial. Ese quedó guardado para ocasiones realmente especiales, si es que todavía llegan. En su lugar uso un mantel sencillo que compré la semana pasada, estampado con girasoles. Me siento con mi té y miro por la ventana los geranios que ahora son arbustos floridos. Pienso en cómo las plantas necesitan a veces poda para crecer sanas. Cortar las ramas secas, quitar las hojas marchitas, dar espacio para brotes nuevos. Eso fue lo que hice conmigo. Eso fue lo que hice con mi relación con Carmen. No sé si algún día volveremos a ser cercanas como yo soñé que seríamos. No sé si ella entenderá completamente lo que vivimos. Pero sé que ahora nuestra relación, como está, es honesta. Se basa en elecciones, no en obligaciones. Es pequeña, pero real. Y eso me basta. Termino el té y voy a regar las rosas del patio. Están hermosas, llenas de botones que van a abrir en los próximos días. Algunas espinas me lastimaron cuando las planté, pero ahora sé que las espinas son parte de la belleza de las rosas. No son defectos que quitar, son protecciones necesarias. En la tarde voy a encontrarme con Esperanza en la plaza. Quiere presentarme otras amigas del grupo de bordado que formaron recientemente. Necesitan alguien que sepa tejer para enseñar técnicas diferentes. Yo, que pasé la vida pensando que solo sabía ser mamá, descubrí que sé muchas otras cosas. Y tengo tiempo para aprender más. Cuando empieza a atardecer, vuelvo a casa y preparo mi cena. Un plato bonito, un vaso de agua fresca, una vela encendida. Ceno viendo las noticias, sin prisa,
sin culpa por estar cenando sola. Antes de dormir, paso por la cocina y miro donde antes estaba la foto de Carmen pequeña. Ahora hay una foto mía reciente, tomada el día que terminé mi primer curso de pintura. Estoy sonriendo, con un pincel en la mano y una manchita de pintura azul en la mejilla. Es la sonrisa de alguien que se reencontró. A veces el mayor acto de amor propio es simplemente dejar de aguantar maltratos. A veces, el mayor regalo que podemos darnos es mostrar que también somos personas que merecen consideración. Y a veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener hasta encontrar su propia voz otra vez. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.